¿Cómo llegó Donald Trump a ser presidente de Estados Unidos? ¿Fue todo una jugada maestra o simplemente un golpe de suerte? Este hombre, polémico y mediático, es un enigma para muchos, y hoy te vamos a contar cómo llegó a la Casa Blanca. No solo se trata de un empresario millonario, sino de un personaje que usó su propia imagen para escalar hacia el poder, y te aseguro que el camino fue todo menos convencional. Quédate hasta el final, porque lo que estamos a punto de desvelar podría cambiar tu perspectiva sobre la política, el poder y las estrategias mediáticas. Donald Trump no es el típico político que uno esperaría ver en la presidencia de los Estados Unidos. Si te lo imaginas como un hombre común, déjame decirte que eso es lo último que fue. Desde su nacimiento en 1946, en Queens, Nueva York, hijo del magnate inmobiliario Fred Trump, Donald estaba destinado a crecer rodeado de lujos y expectativas. Pero, ¿cómo es que un hombre que provenía de este entorno, sin ninguna experiencia política previa, logró conquistar el corazón de millones de estadounidenses y hacerse con el puesto más codiciado del mundo? Para entenderlo, tenemos que viajar atrás en el tiempo, al pasado de su familia. Su abuelo emigró de Alemania a los Estados Unidos y se hizo rico con restaurantes y hoteles. Su padre, Fred Trump, continuó con el negocio familiar, creando un imperio inmobiliario. Pero el verdadero cambio ocurrió cuando Fred se vio obligado a hacerse cargo de su familia desde joven, a los 12 años, tras la muerte de su propio padre por la epidemia de la influenza. A partir de ahí comenzó a comprar y vender propiedades y rápidamente se convirtió en uno de los hombres más ricos de Nueva York. Ahora bien, Donald no tuvo una infancia fácil. Desde pequeño, su padre le enseñó que el mundo es una competencia constante y que solo los ganadores merecen reconocimiento. La vida es una lucha en la que solo hay dos tipos de personas, perdedores o asesinos, le decía Fred. No solo creció con el peso de las expectativas de su padre, sino que también fue un niño problemático, hasta que a los 13 años fue enviado a la Academia Militar de Nueva York. Irónicamente, fue allí donde Trump desarrolló el carácter que lo llevaría años después a convertirse en un líder. Tras graduarse de la Escuela de Negocios de Wharton en la Universidad de Pensilvania, Donald tomó las riendas del negocio familiar. Su padre decidió que él era el más capacitado para sucederle, lo que causó una ruptura con su hermano mayor, quien nunca superó el rechazo. Donald, al contrario, se dedicó a expandir el imperio familiar y a cambiar su enfoque, de proyectos residenciales en Brooklyn y Queens a enormes desarrollos inmobiliarios en Manhattan. Fue así como empezó a labrarse su nombre y con el tiempo transformó su apellido en una marca. Desde su primera gran obra, La Torre Trump, Donald no solo comenzó a ganar reconocimiento en los círculos empresariales, sino también en el mundo de la fama. Se rodeó de celebridades, buscó aparecer en los medios de comunicación y convirtió sus negocios en una verdadera máquina de publicidad. De hecho, no era solo un hombre de bienes raíces, era una marca, un ícono. Y ahí es donde entra un concepto clave: la sociedad del espectáculo. Este concepto, que el filósofo Guy Debord analiza en su obra homónima, nos dice que en las sociedades capitalistas avanzadas, el espectáculo, es decir, la constante exposición mediática, se convierte en el principal medio de relación social. Para Trump, esto no solo fue una estrategia para mantenerse relevante, fue su arma secreta. A lo largo de los años fue perfeccionando su capacidad de generar controversia, atraer atención y posicionarse como una figura central en el imaginario colectivo. Mientras tanto, su vida personal también fue un tema candente en los medios. Se casó con Ivana Trump, una exmodelo checa, con quien tuvo 3 hijos. Sin embargo, el matrimonio terminó en divorcio tras una serie de escándalos relacionados con su infidelidad. La siguiente esposa, Marla Maples, le dio un segundo impulso mediático. Con cada paso, Trump entendía mejor cómo usar los medios a su favor. Pero el salto a la política, ¿cómo ocurrió? Al principio, Donald Trump parecía solo un espectador de la política estadounidense. En los años 80,
Todavía se rumoreaba sobre su posible candidatura, pero no fue hasta el 2000 cuando, para sorpresa de muchos, se postuló como candidato en las primarias del Partido Reformista. Aunque no ganó, comenzó a mostrar un interés claro en el terreno político. Fue su amistad con el abogado Roy Cohn una pieza clave en su incursión política. Cohn, un hombre sin escrúpulos, conocido por su manipulación y por su vínculo con figuras polémicas, dejó una huella profunda en Trump. En los años posteriores, Trump empezaría a manifestar públicamente su descontento con el sistema político estadounidense, especialmente tras la elección de Barack Obama en 2008. Su participación en el movimiento Birther, que cuestionaba la legitimidad del lugar de nacimiento de Obama, lo colocó en el centro de la atención pública y aumentó su visibilidad. Finalmente, en 2015, Trump lanza su candidatura para la presidencia de los Estados Unidos bajo el Partido Republicano. Su discurso inicial fue tan polémico como su figura. Calificó a los inmigrantes mexicanos de violadores y criminales. Esta retórica polarizadora le granjeó una gran base de apoyo entre los sectores más conservadores, pero también atrajo un torrente de críticas. Sin embargo, Trump sabía cómo manejar los medios. Aprovechó la cobertura que su figura generaba para hacerse cada vez más visible. Lo que parecía un discurso desacertado se convirtió en una estrategia efectiva. Más escándalos, más visibilidad, y así, en un giro inesperado, Trump llegó a ser el candidato presidencial del Partido Republicano. El 2016 lo vio enfrentarse a Hillary Clinton en unas elecciones históricas. Aunque la mayoría no creía que un hombre de negocios sin experiencia política pudiera ganar, Trump aprovechó todo lo que había aprendido sobre cómo manipular la imagen pública y el espectáculo, y para sorpresa de todos, ganó. El fenómeno Trump no puede explicarse solo como un error de los votantes. Su victoria se basa en una serie de factores: polarización política, nostalgia de tiempos pasados y, por supuesto, su maestría en el uso de los medios de comunicación. A través de sus tácticas, logró crear una narrativa en la que él era el defensor del pueblo frente a las élites, y esto caló hondo en muchas personas. En su mandato, Trump siguió utilizando las estrategias que lo llevaron a la presidencia. Polarizó más, se centró en la imagen pública y nunca dejó de generar polémica. Sus políticas fueron discutidas, desde la construcción del muro fronterizo con México hasta la separación de familias en la frontera. Sin embargo, también hubo quienes aplaudieron su enfoque económico, sus recortes de impuestos y el crecimiento de la economía. Pero si algo ha sido constante en su vida es la controversia. Desde su relación con Jeffrey Epstein hasta los casos de acoso sexual en su contra, Trump ha sido una figura rodeada de escándalos. Sin embargo, una cosa está clara: en la sociedad del espectáculo, lo que aparece es lo que importa. Ahora, con su regreso a la arena política en 2024, Trump sigue siendo una figura polarizadora. Y es que, para bien o para mal, lo que está claro es que el hombre ha logrado algo que muchos políticos solo sueñan: ser inolvidable. Ya sea que lo ames o lo odies, no puedes negar el impacto que ha tenido en la historia de Estados Unidos. ¿Y qué pasará en el futuro? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura: Trump no va a desaparecer. De hecho, a lo largo de su carrera política y empresarial, ha demostrado cómo puede transformar una imagen controvertida en un punto a su favor, convirtiendo cada ataque o escándalo en una oportunidad para consolidar su poder. Este fenómeno, conocido como la sociedad del espectáculo, describe cómo la visibilidad mediática, incluso cuando se asocia con aspectos negativos, puede generar un aumento de popularidad. Así, mientras más personas hablan de Trump, ya sea para alabarlo o criticarlo, más se refuerza su presencia y poder, tanto en el imaginario colectivo como en la política. Este fenómeno fue clave en su camino hacia la presidencia, un camino que comenzó de forma inesperada y que, según muchos analistas, fue alimentado por una serie de factores que incluyeron su capacidad para apelar a una base de votantes desilusionados con el sistema político tradicional. Los discursos llenos de promesas de cambio
y la promesa de hacer América grande de nuevo calaron profundamente en una parte importante de la población que sentía que el país había perdido su rumbo bajo gobiernos previos. En sus primeros años de presidencia, Trump continuó aprovechando esa capacidad para polarizar y crear un escenario de nosotros contra ellos. Esta táctica no solo lo fortaleció dentro de su base, sino que también dejó en evidencia las tensiones que existían en la sociedad estadounidense, haciendo que su figura se hiciera aún más relevante y central. Otro aspecto clave que contribuyó a su victoria electoral fue la nostalgia. Muchos votantes, especialmente aquellos que sentían que la globalización y la modernización habían dejado atrás a las clases trabajadoras y rurales, encontraron en el mensaje de Trump una forma de volver a tiempos más simples, donde la nación parecía más fuerte y más unida. Esta apelación a la nostalgia, al pasado glorioso de los Estados Unidos, se presentó bajo un eslogan efectivo que resonó con millones de personas: haz que América sea grande de nuevo. Este lema se convirtió en un llamado a las armas para aquellos que se sentían desplazados o temerosos del futuro, impulsando a Trump a la Casa Blanca. Sin embargo, no todo fue fácil para Trump. A lo largo de su mandato, se vio envuelto en una serie de escándalos y controversias que pusieron en duda tanto su liderazgo como su ética, desde acusaciones de abuso sexual hasta la separación de familias en la frontera, pasando por las políticas migratorias y la gestión de la pandemia de COVID-19. Trump estuvo constantemente bajo el ojo del huracán mediático. Pero, paradójicamente, muchos de estos escándalos no solo no lo derribaron, sino que lo hicieron más popular en ciertos círculos, reforzando su imagen de outsider, que luchaba contra un sistema corrupto y decadente. Uno de los momentos más polémicos de su mandato fue la insurrección del 6 de enero de 2021, cuando sus seguidores tomaron el Capitolio de los Estados Unidos en un intento de impedir la certificación de la victoria de Joe Biden en las elecciones de 2020. Este evento, que terminó con varios muertos y cientos de heridos, dejó una marca indeleble en la historia política de Estados Unidos, y aunque Trump fue sometido a un juicio de impeachment, siempre se mantuvo firme en su postura de que las elecciones fueron fraudulentas, a pesar de la falta de pruebas. La polarización que él mismo avivó también fue un factor determinante en su capacidad para movilizar a sus seguidores. Los ataques constantes a los medios de comunicación, las élites políticas y la clase intelectual crearon una narrativa en la que él se presentó como el único defensor del pueblo contra el establishment. En este contexto, las promesas de drenar el pantano resonaron con muchas personas que veían en la corrupción política un enemigo común. Por supuesto, su estilo de liderazgo también fue fuertemente criticado. Sus declaraciones controvertidas, sus políticas impulsivas y su rechazo a compromisos bipartidistas lo aislaron de muchos sectores de la sociedad estadounidense. A pesar de ello, logró mantenerse firme en su apoyo popular gracias a una base que lo consideraba un hombre de acción y una figura fuerte, alguien que no temía decir lo que pensaba sin importar las consecuencias. A medida que se acercaban las elecciones de 2024, Trump seguía siendo una figura clave en la política estadounidense, aunque las encuestas y los expertos pronosticaban que su popularidad había disminuido después de los eventos del 6 de enero y la posterior respuesta al COVID-19. Su capacidad para mantenerse relevante y a la vanguardia de las noticias le permitió seguir siendo una amenaza política. Y ahora, con su nombre nuevamente en la boleta electoral, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo alguien tan polarizador, con tantos escándalos a su espalda, sigue siendo una fuerza tan poderosa en la política estadounidense? La respuesta podría estar en la combinación de factores que ya hemos mencionado: su habilidad para crear narrativas, la polarización de la sociedad y, sobre todo, su capacidad para mantenerse en el centro del escenario mediático. Al igual que en sus días como magnate inmobiliario, Trump sabe cómo jugar con los medios y cómo convertir
convertir cada crítica en un trampolín para lanzar su carrera aún más lejos. Al final, Donald Trump sigue siendo un fenómeno único en la política mundial. Su ascenso a la presidencia, su estilo de liderazgo y su influencia en la cultura estadounidense lo han convertido en una figura cuya historia no solo será recordada, sino estudiada por generaciones futuras. Y mientras la batalla política de 2024 se avecina, solo el tiempo dirá si la sociedad del espectáculo seguirá favoreciendo a Donald Trump o si el país finalmente dará un giro hacia nuevas perspectivas y líderes. Pero una cosa es clara: Trump no se va a rendir fácilmente. Así que, ¿qué nos deparará el futuro? La respuesta podría estar más cerca de lo que imaginamos. Este ha sido un análisis de cómo Donald Trump, un hombre cuyo nombre está marcado por la controversia, ha logrado llegar a donde está ahora. Desde sus inicios en el mundo de los bienes raíces hasta su ascenso a la presidencia, su vida ha sido una montaña rusa llena de giros inesperados, decisiones audaces y una habilidad innegable para manejar los medios. Y aunque muchos lo critiquen, nadie puede negar que su presencia en la política mundial ha cambiado la historia para siempre. Nos vemos en el próximo video de Econogram.